Bueno, vamos entonces a un primer apartado de vocabulario dentro de la unidad 1, Theory and Resources. Vamos concretamente a la 1, 2, 3, a la cuarta entrada, la que dice Vocabulary de Classroom. Bueno, pues es habitual que cuando se comienza el curso se hable precisamente del vocabulario de la clase y se den al alumno, os demos, pues ya digo, qué palabras son las más habituales que nos vamos a encontrar en una clase, ¿no? Por el pupitre, el libro, la lección, etcétera, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a ver aquí. Como habitualmente estamos viendo el vocabulario, hay un enlace, pincho en ese enlace y me lleva a esa página, ¿no? Ese archivo de documentos que llamamos la mediateca y donde encontramos el vocabulario siempre colgado ahí en esa página en un PDF que uno puede descargar en el ordenador y luego verlo ahí, imprimirlo, como se quiera, ¿vale? O directamente solo verlo aquí en la página. Bueno, a ver. Bueno, vemos primero, como digo, una serie de palabras cuando se cargue el archivo. Aquí está. De palabras relacionadas con, no solo directamente con la clase, sino con elementos que de alguna manera también están relacionados o entran dentro de esto que es las clases, la educación, etc., ¿no? Por ejemplo, the board. Board es lo que podríamos traducir por pizarra, ¿vale? A lo mejor alguien cuando ve esto me puede decir, Javier dice board, pero yo siempre me han dicho que la pizarra era blackboard, es decir, poniéndole delante el color black. Bueno, antes, en la educación clásica, existía solo la pizarra negra, ¿no? El blackboard, la que, digamos, bueno, pues los que estamos aquí en el IES Grande Cobian y estamos en una clase, pues estamos viendo una pizarra, una blackboard, ¿no? Donde se escribe con una tiza, etcétera. Eso hoy en día está relativamente superado. Por ejemplo, los que acudáis al CEPA o habéis ido alguna al CEPA, aunque hay pizarra, pero realmente se utiliza muy poco porque tenemos pizarra o pantallas electrónicas, ¿no? El término board es un término más general, porque board incluiría todo, la pizarra tradicional, la pizarra electrónica, le podemos poner delante adjetivos. Ya digo, blackboard, pizarra negra, la tradicional. Digital board, pues la pizarra digital y así. Pero el término board incluiría todo. Bueno, elementos de una clase, la puerta, door, la ventana, window, la silla, chair. Cuando haga frío, si es que alguna vez hace frío, el coat, el abrigo. Table. Table es el término general para hablar de mesa, ¿vale? Y lógicamente dentro de eso, pues incluirían también las que podemos encontrar en la clase. El laptop, que es un ordenador portátil, que cada vez afortunadamente vemos como, bueno, de hecho esto se está haciendo desde un ordenador portátil, esta grabación y esta clase, pero también los alumnos los traen a clase. Dictionary, un diccionario, ya no tanto en papel, sino online, ¿no? Aprovecho que el episodio que pasa por Valladolid y ya que ha salido lo de Dictionary, os voy a recomendar uno que yo utilizo. Quiero decir, no es una promoción porque es algo gratuito, es decir, esto no es de un libro ni nada. Antes, bueno, incluso todavía tendremos en casa, muchos de vosotros así, pues libros que es un diccionario. Eso está ya muy superado. Si alguien quiere seguir cogiendo un libro y buscando la palabra en el libro, me parece perfecto. Pero hoy tenemos los recursos online para ese tipo de tarea, ¿no? Pues bien, el que yo utilizo y que en mi opinión es bastante competente es este que estoy escribiendo, que es Word Reference, ¿vale? Word Reference. Bueno, pues busco Word Reference, saldrá el primero porque es muy utilizado. Y este diccionario, ¿vale? Que además no solo es de inglés, que tiene de diferentes idiomas. Pero claro, nosotros nos interesaría o español-inglés o inglés-español. Pues es tan sencillo como teclear la palabra dentro de la barra, ¿no? Pues, no sé cómo se dice. ¿Qué significa, por ejemplo, fork? Y me dirá que en este caso fork significa tenedor, ¿no? Bueno, pues cuando tengáis que utilizar, y yo recomiendo, porque cuando a lo mejor estéis en casa haciendo un ejercicio, cuando llega el momento de escribir una frase o demás,
hay veces que voy a necesitar buscar alguna palabra, ¿no? Bueno, pues esta es una forma rápida, sencilla y fiable. Otros alumnos me han hablado de el Google, no sé qué. No fía mucho de Google. Este Word Reference es muy fiable, ¿vale? Ya digo, yo lo utilizo y lo utilizo en contextos reales. Hablamos pues de libros o de si vemos un artículo en un periódico y es bastante efectivo, ¿vale? Entonces, si necesitáis alguna vez, pues podéis acudir aquí. A piece of paper es un folio. Fijaos que en inglés, paper es papel, pero para referirse a un folio concretamente tenemos que recurrir a la estructura a piece of paper. A pen, pues que es el bolígrafo, y bag, el término bag es la mochila, pero en realidad bag es bolsa. Cualquier contenedor de ese tipo, ¿vale? Una mochila, una bolsa en el supermercado, una bolsa de plástico, eso es el bag. Un bolso puede ser también el bag. Es un término bastante general. Bueno, y algunas de las frases que quizá entre nosotros no tanto, pero que a lo mejor cuando pasamos por el colegio o algunos de los que estén viendo esta clase mucho más recientemente, habremos escuchado en las clases, ¿no? Tanto si la dice el profesor, teacher says, como si la dicen los alumnos, ¿no? The student says. ¿Qué es lo que podría decir el profesor? Look at the board, please. Oye, mira la pizarra, por favor. Open your books. Abrid los libros. Vete a la página tal, por ejemplo, go to page 10, go to page 4, close your books, cerrar los libros, stand up, levantaos, por favor, o levántate, o sit down, siéntate, ¿vale? Ya digo, yo hace ya tiempo que estoy un poco alejado de los contextos así con adolescentes, con muchachos y tal. Y, hombre, algunas de estas frases, por supuesto que se utilizarán todavía, ¿no? Porque, aunque hemos avanzado, me refiero, por ejemplo, a lo de open o close your books, que nosotros no lo emplearíamos porque no utilizamos libros, pero todavía en los centros escolares y tal, aunque hay mucho apoyo digital y eso también se sigue utilizando. ¿Y qué puede hacer, qué puede decir el estudiante? Fijaos que muchas veces son preguntas o frases que demandan información o que demandan algo del profesor, ¿no? How you spell it, ¿cómo lo deletreas? Cuando empezamos a estudiar el vocabulario en inglés, yo decía, oye, tened en cuenta siempre a la hora de estudiar vocabulario, no solo el significado, sino cómo se escribe la palabra, ¿vale? Entonces es común que cuando estemos en una clase y digamos una palabra, especialmente si es una palabra nueva, alguien no sepa cómo escribirlo. Y para preguntar cómo escribirlo es how you spell it, es cómo lo deletreas. Pero esto es algo que utilizan los propios nativos, es decir, no penséis que solamente los que estudiamos inglés son los que a veces preguntamos cómo se deletrea. Los nativos de inglés, es decir, pues un americano, un británico, etcétera, hay veces que también, en muchas ocasiones, más de las que pensamos, también van a demandar al que le está hablando que le deletree esa palabra, porque a lo mejor es una palabra que no ha escuchado nunca o que le suena, pero no sabe cómo escribirla, es decir, sabe pronunciarla y tal, pero no sabe cómo escribirla. O, por ejemplo, es un apellido o es un nombre que tampoco tiene claro cómo se escribe. Porque hay veces que un mismo nombre se puede escribir de diferentes maneras, etc. O sea que es bastante común la acción de pedir que deletreen. Sorry, can you repeat that, please? Disculpa, ¿puede repetir eso, por favor? Can you repeat that? Excuse me, what's gracias in English? Bueno, esa es la forma como si dijéramos, ¿cómo se traduce tal? Y puede ser cómo es la palabra en inglés o cómo es en español. Es decir, esta misma estructura que estamos viendo la podemos utilizar para que me traduzcan una palabra en español o para que me traduzcan una palabra en inglés, igualmente, ¿vale? Simplemente basta con cambiar algunos de los elementos. Por ejemplo, para que me lo traduzca en inglés, pues yo utilizo una palabra en español y digo, in English, what's gracias in English? What's ordenador in English? Y si lo quiero decir en español diría, what's thank you in Spanish? What's computer in Spanish? ¿Vale? Cambiando simplemente los elementos. El I don't understand, pues no me entero, no lo entiendo, no lo comprendo. I don't know, no lo sé. O sorry, I'm late, ¿no? Que también a veces se tiene uno que enfrentar a eso de lo siento, llego tarde, sorry, I'm late, ¿ok? Bueno, pues es un pequeño just a glimpse, un pequeño vistazo de vocabulario que podemos encontrarnos relacionados con las clases, el colegio, etc.